Yo soy una millennial, yo sé, wow, qué sorpresa. Y cuando era chiquita eran los últimos años del VHS y los primeros años del DVD, lo cual me daba completo control a la hora de ver películas. Y como todo infante razonable, veía la misma película una y otra vez. Eso no ha cambiado mucho ahora, si les soy honesta. Pero cuando era chiquita tenía muy claro cuál era el botón de los dos triangulitos, que era el rewind, y cuál era el botón del play en el VHS. Y apenas veía los créditos, devolvía toda la película al principio y la volvía a ver. Contemporáneos. ¿Se acuerdan que cuando prestábamos un VHS en Blockbuster o en Betatonio, nos pedían que devolviéramos la película completamente rebobinada? Porque si la prestabas y estaba al final, en la rebobinada te spoileabas toda la película. ¡Wow! Pero volviendo a mi historia que se relaciona con este video, estas películas que veía una y otra vez, usualmente eran películas de Disney como 101 Dálmatas, Peter Pan, El Rey León, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia y por supuesto Los Aristogatos, porque yo también quería ser un gato jazz. Y siendo un infante impresionable, como la mayoría de los pequeños humanos, estas películas influenciaron, para bien o para mal, la persona en la que me convertí. Por eso me encanta ver los análisis que hacen las personas de estas películas en YouTube. Y en esas búsquedas a las 4 de la mañana buscando sobre la apropiación cultural en Pocahontas, me encontré con un tema muy particular. ¿Los villanos de Disney son gays? Estas pobres almas en desgracia. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Retornar, mis grandes amigos. Pequeños se harán cuando vean mis tesoros. Soy yo quien da las órdenes, Barbón. Y creo que me va a gustar. Ay, Meg, por favor, ¿cómo puedes desquiciarte tanto por un tonto? Él es diferente, es honesto, tierno y jamás se atrevería a hacerme daño. ¡Es un tonto! Además, Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba. Oh, era hoy. Oh, me siento en verdad terrible. Hay uno en cada familia. 2 en la mía. Eso es extraño, especialmente para una empresa tan no homo como Disney. ¿Lo harán a propósito para villanizar la comunidad LGTBIQ+? ¿Sabrán lo que están haciendo? Y si no lo saben, ¿por qué tantas personas lo leen así? Además, hay un personaje que fue doblado al español latino por una drag queen. Corta y selecta historia de Disney. En la actualidad, asociamos a Disney con películas que son para toda la familia, que no tienen escenas explícitas, ni violencia, ni nada que no se considere apto para niños. Pero en sus principios, en los años 20, era todo lo contrario. Los cortos animados de la época eran bien volátiles y Disney no se quedaba atrás. Mickey era violento y insistente. En el corto Crazy Plane vemos cómo Mickey acosa a Minnie tanto que ella termina saltando de un avión y usando su ropa interior como paracaídas. También Disney tenía una ligera y extraña obsesión con las ubres gigantes que parecían otras partes corporales, tanto femeninas como masculinas. Muchas personas se ofendieron con partes de estos cortos, tanto que, como cuenta Sean Griffin en su libro de gran título Tinkerbells and Evil Queens, consumiendo a Disney de una forma queer, el 16 de febrero de 1931, los productores y directores de películas de Estados Unidos anunciaron la semana pasada que, debido a quejas de muchas juntas de censores, la famosa ubre de la vaca en las caricaturas de Mickey Mouse ahora estaba prohibida. Las vacas en las imágenes de Mickey Mouse en el futuro tendrán ubres pequeñas o invisibles, bastante diferente al órgano gigantesco cuyas travesuras en los últimos tiempos han conmocionado a algunos y convulsionado a otros. Los censores ya han tratado con severidad a Mickey Mouse. Él y sus asociados no beben, ni fuman, ni hacen cabriolas sugestivamente. ¿Qué será de Mickey Mouse en sus cabriolas sugestivas? Gracias a esto, y a que otras formas de censura estaban cogiendo mucha fuerza, Walt Disney, que primero que todo fue un gran empresario,
empezó a llevar a su empresa por otro camino, sustituyendo sus cabriolas sugestivas por escenas de romance basados en el cortejo heterosexual de la clase media en los Estados Unidos. Mickey ya no obliga a Minnie a besarlo, sino que le lleva flores. Además, en 1933, Disney estrenó el corto de Los Tres Cerditos, un corto con una moraleja muy clara, que fue un éxito rotundo y llevó a Disney a centrarse en producir historias que ayudarían a socializar a los niños, lo cual llevó a Disney a usar sus series, películas y cortos para promover las familias nucleares basadas en la heterosexualidad. En 1933, Disney estrenó la primera película animada, Blancanieves y los Siete Enanitos, empezando la tradición de las películas animadas de Disney que se centran en encontrar una fábula preexistente donde un protagonista bueno es atormentado por un villano. Disney mantuvo esta tradición con las películas como La Bella Durmiente y Cenicienta, aunque también empezó a hacer historias basadas en animales, como Bambi y El Libro de la Selva, estrenada en 1967, siendo la última película en la que trabajó Walt Disney, quien murió en 1966. La compañía basaba todas sus decisiones en Walt, y sin él, la compañía perdió un poco su dirección y se centró más en películas con animales, que siguen siendo películas que promovían el romance heterosexual como meta de sus personajes, como Los Aristogatos o Robin Hood. En 1984, Michael Eisner se convirtió en el director ejecutivo de Disney y contrató a Jeffrey Katzenberg para encargarse del lado cinematográfico de la compañía, incluyendo el grupo de animación. Tanto Eisner como Katzenberg tenían experiencia previa trabajando en compañías grandes de entretenimiento y le dieron a Disney la dirección que tanto necesitaba. Gracias a su dirección, en 1989, Disney empezó su era más prolífera, el Renacimiento, con La Sirenita. Durante esta época, las princesas de Disney se convirtieron en el grupo icónico que conocemos ahora. Y gracias a los compositores como Howard Ashman, de quien hablaremos más adelante, y Alan Menken, Disney apropió el uso de la música mucho más similar al teatro musical, creando las canciones más icónicas de todos los tiempos. Aquí tenemos películas como El Rey León, La Bella y la Bestia, Mulan y Tarzán. Disney y la comunidad queer. De aquí en adelante voy a utilizar los términos LGTBIQ+ y queer como términos intercambiables. No lo son, pero LGTBIQ+ es un trabalenguas y queer es una palabra que se puede usar para hablar de personas y comportamientos por fuera de lo heterosexual. La forma más resumida de explicar lo que pensaba Walt Disney sobre la gente queer es en esta gran cita que pone Griffin en su libro Tinkerbells and Evil Queens. El animador Art Gavitt recordó: empecé a tomar lecciones de piano. Después de que se estrenó la película Fantasía, Walt se enteró y en presencia de unas 50 personas en una reunión sobre la historia, tengo entendido que estás estudiando piano. Dije, eso es cierto. Él dijo, bueno, ¿qué diablos te pasa? ¿Eres una especie de maricón? Uf, bello. Pero más allá de lo que pensara Disney, hay algo muy particular del mundo de la animación y es que tú tienes que dibujar todo lo que va a ver el público. No es tan sencillo como contratar a una actriz de 20 años para que actúe de una damisela en apuros, sino tienes que dibujar cada parte de esta mujer para que tu público la entienda como una mujer. Y eso ya le pone una capa de complejidad a la hora de dibujar personas. ¿Cómo le asignas géneros a animales? Por ejemplo, aquí tenemos dos gatos preciosos. ¿Cómo sabemos cuál es hembra o cuál es macho? O si las dos son hembras o los dos son machos. Pero ahora con estas parejas de personajes de Disney, Duquesa y Tomás O'Malley, podemos ver muy claramente cuál es mujer y cuál es hombre. Además, podemos ver sus personalidades solo con sus dibujos. Pero los animadores tienen que basarse en ideas preconcebidas que tenemos de cómo tiene que verse una mujer o un hombre. Las pestañas más largas, los cuerpos delgados y redondos son leídos como más femeninos. Y lo contrario pasa con los masculinos, usualmente más grandes, rectos y sin pestañas. Es más fácil verlo con Mickey y con Minnie, que en un principio eran un ratón y un ratón que tenía falda. Esto nos muestra que la heterosexualidad en Disney está tan impuesta como podría estarlo la homosexualidad. Como dice Griffin, en la exploración de la importancia del movimiento en la creación de identidad, la teoría de la animación reciente se vincula con los argumentos construccionistas sociales actuales sobre la identidad sexual, que son que todos los géneros y sexualidades, no solo la homosexualidad, se aprenden y se realizan,
Entonces, las acciones y diseños de los que hablaremos más adelante no fueron un accidente, fueron pensados y dibujados así para contar algo sobre héroes y villanos. No es una sorpresa que los protagonistas de las películas sean los personajes con los que nos podemos identificar. Nos sentimos como Luke Skywalker, atrapado en Tatooine, esperando algo más. O como Frodo, atrapado en la comarca, esperando algo más. O como Harry Potter, atrapado en el cuarto abajo de las escaleras, esperando algo más. O como Ariel, atrapada en el mar, esperando... Bueno, ya entendieron. Christopher Vogler, en su clásico libro El viaje del escritor, afirma que el propósito del héroe en las historias es proporcionar al público una ventana abierta a la historia, a identificarse con el héroe, a fundirse con él y percibir el mundo de la historia a través de sus ojos. Los héroes poseen cualidades con las que podemos identificarnos y que bien podemos reconocer en nosotros mismos. Estas características responden a unas motivaciones universales inteligibles para todos. El deseo de ser comprendido y amado, de tener éxito, de sobrevivir, de ser libre, de obtener venganza, de remediar el mal y expresarse. Por esta razón, muchos personajes principales carecen de características muy específicas que les harían perder esta cualidad universal, porque así el público dejaría de identificarse con ellos, haciendo que no les importe mucho la historia de la película. Por el contrario, los villanos son esta fuerza que va en contra del personaje principal. Scar quiere ser el rey, y el deseo de Simba es cumplir su destino siendo el rey. No es posible que estos dos deseos se cumplan al tiempo, tiene que ser uno o el otro. Y esta lucha entre protagonista y antagonista es lo que nos emociona de la película. A menudo se dice que una historia es tan buena como su villano, dado que un villano poderoso obliga al héroe a superarse y a aceptar el reto. Como creadores de estos retos y al amenazar la vida de los héroes, los villanos no son personajes con los que nos solemos identificar. Podemos amar, odiarlos o sentir un poquito de placer en su maldad, pero en general y especialmente en las historias para niños, los villanos usualmente son castigados al final. En Disney, usualmente este castigo es la muerte. Aunque algunos villanos se salvan y terminan siendo desterrados o ridiculizados. Entonces, la idea de que Disney propague la familia heterosexual, mostrando a sus villanos con actitudes que podemos leer como queer, no suena tan extraño ahora. Además, Disney no fue ni cerca el primero en hacerlo. Villanos queer en el cine. En las décadas de los años 20 y 30 veíamos personajes homosexuales en las películas. No se nombraba y no era muy explícito, pero estaban ahí. En el documental El celuloide oculto, basado en el libro del mismo nombre de Vito Russo, se habla de que en esta época se creó el estereotipo del sí, un personaje que era un hombre que actuaba de manera muy amanerada y se usaba como personaje cómico. El Sisi hizo que todos se sintieran más masculinos o femeninos al ocupar el espacio vacío entre ellos. Era un personaje realmente sin sexualidad, entonces se le permitía existir sin muchos problemas. Nunca era un personaje principal y solo aparecía en momentos cómicos. También durante esta época habían expresiones homosexuales más explícitas, y aunque no eran súper populares, tampoco eran ilegales. Pero a mediados de 1934, se estableció el Código de Producción, que estuvo vigente hasta 1968 y cuyos efectos seguimos viendo hoy. La Legión de la Decencia, gran nombre, que en gran parte era católica, se dedicó a condenar a todas las películas, excepto aquellas que no ofendan la decencia de la moral cristiana. La administración del Código de Producción, dirigida por William Hayes, se estableció para otorgar un sello de aprobación a cada película. La mayoría de los estudios acordaron no lanzar una película sin este certificado. Como resultado de esto, varias películas no se estrenaron y otras necesitaron drásticos cambios. El Código de Producción, coloquialmente llamado el Código Hayes, por William Hayes, prohibía mostrar en las películas besos con boca abierta, abrazos lujuriosos, seducción, violaciones, abortos, prostitución y esclavitud blanca, desnudos, obscenidad, profanidad y, las que nos más importan en este momento, lo que ellos llamaban perversión sexual. Tampoco se podía ver a un hombre o una mujer compartiendo la misma cama así estuvieran casados.
y no se debería mostrar simpatía por criminales. El código de producción detuvo inmediatamente todas las historias que incluían personajes homosexuales explícitos. Pero, como dice el documental El celuloide oculto, a pesar de sus esfuerzos, el código de producción no borró a los homosexuales de la pantalla, solo los hizo más difíciles de encontrar, y ahora tenían una nueva identidad como villanos de sangre fría. Se volvió una regla implícita de que si tenías un personaje que tenía características que se entendían comúnmente como homosexuales, debía ser castigado. Y este castigo usualmente era la muerte. Espero que estén viendo la similitud entre estos personajes y los villanos de Disney. Ejemplos clásicos de estos personajes son la hija de Drácula, una mujer grande con una cara muy angular y un vestido muy poco femenino, que está obsesionada con matar mujeres jóvenes. O el halcón maltés, donde Humphrey Bogart es un detective que logra no ser engañado por el mentiroso Joel Cairo, un hombre pequeño y estrambótico que perfuma sus notas con gardenias. Hay muchos más ejemplos de este estereotipo en películas viejas como Rope de Alfred Hitchcock y en películas más recientes como El silencio de los inocentes. Griffin escribe esto hablando sobre estas películas. Las lesbianas y los gays eran maníacos retorcidos que, por lo general, tenían un final espantoso como castigo por sus hechos dementes. Cuando El silencio de los inocentes reveló que un horrible asesino en serie era un travesti, y cuando Bajos Instintos contó una historia de lesbianas asesinas, los grupos de derechos de los homosexuales salieron a las calles en protesta. Un efecto inesperado que tuvo el código de producción en el público queer, que estaba desesperado por verse en pantalla, fue que algunas películas y personajes se empezaron a leer desde un punto de vista queer. Entonces, dos hombres que tenían una gran amistad podían leerse como gays, o una mujer que no estaba interesada en casarse como lesbiana. Y claro, esto también se puede leer de forma heterosexual, pero lo bello del arte es que una vez tu público lo ve, lo puede entender como quiera. Por esta razón, la comunidad LGTBIQ+ empezó a apropiarse de personajes o narrativas porque se identificaba con ellas. Como dice Griffin, esto de ninguna manera sugiere que las siguientes lecturas homosexuales de Disney sea lo que realmente está sucediendo. Más bien, analiza un punto de vista diferente, sin tener más, pero más importante, no menos autoridad que otros métodos de lectura. ¿Cuáles son estos villanos homosexuales? Primero tenemos que entender que los villanos de Disney de los que vamos a hablar tienen características que usualmente se leen como queer porque son estereotipos de la comunidad LGTBIQ+. Que alguna persona en la vida real tenga estas características no lo hace gay, y un gay que no las tenga no lo hace menos gay. Pero en la historia audiovisual, las características que se salgan del estricto estereotipo femenino para las mujeres y masculino para los hombres son características que se leen como queer. También vale la pena aclarar que en mi humilde opinión, lo femenino y lo masculino no tienen nada que ver con la experiencia real que es ser un hombre o una mujer o un no binario. Pero antes de hablar de estos ejemplos específicos, tenemos que hablar del camp. Una cosa tan difícil de explicar que varios famosos invitados al Met Gala del año pasado no lo entendieron muy bien. En notas sobre el camp, Susan Sontag dice que el camp es una forma de ver las cosas, una cualidad que se puede descubrir en los objetos y el comportamiento de las personas. Lo camp lo ve todo entre comillas. Percibir el camp en objetos y personas es entender el ser como si estuvieras en un juego de rol. El camp es exagerado y grande, y es una estética que apropia a la comunidad queer, especialmente las drag queens y las mujeres trans. El camp se utilizó como un dispositivo de comunicación dentro de la cultura homosexual, así como un arma para deconstruir el esencialismo heterosexual de la cultura heterosexual. La mayoría de los villanos de los que hablaremos hablan y se mueven con gran estilo, tanto que usualmente se roban las escenas en las que están. Yo he dividido los villanos que se pueden leer como queer en 3 grupos. Primero, las villanas frías, solteras y obsesionadas con una princesa. Segundo, los villanos elegantes, engañosos y sedientos de poder. Y tercero, los villanos de las películas en los que trabajaron el liricista Howard Ashman y el animador Andreas Deja, ambos abiertamente gays. Villanas frías, solteras y obsesionadas con una princesa. Las villanas de Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente y 101 Dálmatas
hacen parte de este grupo. Como dice Griffin, incluso si estas villanas aparentemente tienen un género femenino, ambas usan ropa que cubre por completo cada centímetro de sus cuerpos, incluidas capuchas que cubren sus cabezas. Solo las manos y la cara están expuestas, dejando el resto del cuerpo oculto para no detectar un género específico. Los rostros tienen rasgos muy definidos, pómulos angulares, narices delgadas y afinadas, mandíbulas fuertemente apretadas en contrastes con los diseños suaves de las heroínas. Y también parecen tener acceso al maquillaje, especialmente a las pestañinas y a la sombra. Aunque Cruella de Vil de 101 Dálmatas no está vestida como estos personajes, su diseño facial encaja perfectamente en esta descripción. En otras palabras, estas villanas parecen drag queens. Yo no estoy muy segura si estas villanas parecen drag queens, pero si volvemos a la imagen de la hija de Drácula, podemos ver similitudes. Estas villanas tienen aspectos que en general se entienden como poco femeninos. Sus cuerpos y personalidades parecen estar diseñados para ser el opuesto a la heterosexualidad femenina que encarnan las princesas, que son usualmente las protagonistas de sus películas. Por ejemplo, el diseño de Cenicienta es un cuerpo delgado pero redondo con mejillas y mentón redondo. Es una mujer joven y amable. La madrastra, al contrario, es una mujer más grande, muy angular, vieja y cruel, que se aprovecha de esta mujer bella y joven. No estoy diciendo que la madrastra estuviera enamorada de Cenicienta, pero que en su diseño hay características que usualmente se leen como lesbianas, o sea, poco femeninas. Además, la reina malvada, la madrastra, Maléfica y Cruella de Vil son mujeres mayores que están solteras, otro gran estereotipo de la mujer lesbiana. Y al tener estas características y al ser las villanas de sus historias, se muestra como tener características fuera de lo que una mujer debe ser es malvado. Villanos elegantes, engañosos y sedientos de poder. Este es el grupo más discutido por las personas que hablan de este tema. Y aquí tenemos villanos como el Príncipe Juan, John Radcliffe, Scar, Jafar y Hades. Todos son hombres poco masculinos, no son particularmente fuertes, tampoco están interesados en ninguna mujer, son elegantes y vanidosos. Características muy normales para cualquier persona, excepto si eres un hombre en una película de Disney. El Príncipe Juan ama las joyas, Scar odia pelear. ¿Es un reto, Scar? Calma, calma. Jamás me atrevería a retarte. Sí, perdóname si no salto de gusto. Me duele la espalda. Tío Scar, cuando sea rey, ¿qué vas a hacer tú? Tío de tonto. Y como describió Griffin, la mueca que riza la boca de Scar mientras él intenta soportar el patriarcado heterosexual en el que se encuentra. John Radcliffe tiene una canción dedicada a que quiere una capa de escarcha dorada. Hades dice esta línea siendo el estereotipo del amigo gay. Can't believe you're getting so worked up about some guy. This one is different. He's honest and he's sweet. Please. He would never do anything to hurt me. He's a guy. En español además la tradujeron diferente, probablemente para hacerla menos gay. Y bueno, el animador que estaba a cargo del diseño de Jafar, Andreas Deja, dijo que admite concebir al personaje como un hombre gay, para darle su calidad teatral, su elegancia. Creo que estos personajes son los que muestran más el campo. Son personajes cuyo dramatismo y performance es completamente exagerado. Y son maravillosos, son mucho más interesantes que los personajes contra los cuales se enfrentan. El problema recae en que estas formas de actuar son vistas como malas porque los villanos son los que actúan así, no los héroes. Y no hay ningún problema con que un villano sea el estereotipo gay encarnado. El problema es que la mayoría lo sean. Los protagonistas como Hércules y Simba pasan por dilemas universales súper conmovedores, que personalmente son con los que más me identifico. Pero al final terminan siendo hombres fuertes, de acción, que se quedan con la chica y le terminan ganando al villano por la fuerza. Y estas son las primeras historias que nos enseñan cómo funciona el mundo desde que somos niños. E inconscientemente nos muestran que si actuamos por fuera de estas cajitas de qué es femenino o masculino, somos villanos. Gastón y Úrsula. Quería dejar estos dos personajes para el final porque uno de mis ídolos trabajó en estas películas.
Ese ídolo es Howard Ashman, un músico gay que trabajó en estas dos películas en los últimos años de su vida, antes de morir por complicaciones relacionadas con el SIDA. Gastón está diseñado para ser un típico héroe de Disney. Y claro, tiene un diseño mucho más exagerado para poder seguirse viendo como un villano. Andreas Deja, al describir la conceptualización de Gastón, dice que miró a esos tipos ridículamente vanidosos que ves hoy en el gimnasio, siempre mirándose al espejo. Cynthia Erb, en su artículo Otro mundo o el mundo del otro, el espacio del romance en versiones recientes de La Bella y la Bestia, sugiere que la canción de Gastón, escrita por Ashman, es un homenaje queer al número de coro masculino de la tradición del teatro musical, poco más que una elaborada fetichización del poderoso cuerpo masculino. Lo interesante de Gastón, más allá de su relación con Le Fou, es que no parece ser el opuesto a la protagonista de la película, Bella. En los dos grupos de villanos anteriores vimos como una heroína ultra femenina tiene de opuesto a una mujer que se puede leer como queer. Y del mismo modo y del sentido contrario, vemos como los héroes tienen de opuesto hombres queer. En La Bella y la Bestia, el villano Gastón es el opuesto a la bestia. Es un hombre súper masculinizado en contra de un monstruo animalizado, creando un triángulo amoroso que nos muestra la bondad del personaje de Bella. Howard Ashman fue uno de los productores de la película La Sirenita, que además está basada en un cuento escrito por un hombre gay. Y se puede leer muy fácilmente desde un punto de vista queer, pero eso es un tema para otro video. En este video vamos a hablar de Úrsula. Úrsula es lo camp de lo camp, porque está basada en la drag queen Divine, protagonista de películas de John Waters como Pink Flamingos. En su obituario, en la revista People, la describen como la diosa del asco, el elefante punk, la gran mamá mala de las películas de medianoche. Se llamaba a sí mismo Divine y estaba orgulloso de su creación, una caricatura única e hilarante de alto nivel, una Miss Piggy para los dichosamente depravados, grotesco, exagerado y performativo, puro camp. Griffin, hablando sobre Úrsula, dice que la canción Pobre Almas en Desgracia, escrita por Ashman, es una burla inconfundible a los números de camp de la personificación femenina, o drag. Su voz es grave y tiene el mismo maquillaje y película. Además, Divine es el tipo de drag queen que es una parodia andante, especialmente una parodia de género que muestra claramente que está por fuera de las cajitas de hombre y mujer que usualmente usa Disney. Y nuevamente, Disney usa esta estética drag para crear una villana, alguien que tenemos que odiar en la historia. Obviamente, esto no detiene a muchos a identificarse con Úrsula y no con Ariel, pero esta no es la intención de Disney. Este personaje es tan claramente una drag queen que en su doblaje al español latino se contrató a una drag queen para ser de Úrsula. El actor mexicano Ángel Garza fue elegido para hacer la voz de Úrsula después de que el director de doblaje lo viera en un show drag. Esto se mantuvo en secreto durante el doblaje y en los créditos sale que la voz de Úrsula la hizo Serena Olvido, el nombre drag de Garza. Serena Olvido es como el nombre más drag del mundo y no sé cómo no nos dimos cuenta antes. Conclusión. Disney es una compañía que empezó a proliferar económicamente gracias a que empezó a venderse como un estudio que crea entretenimiento no solo infantil, sino también centrado en la socialización de los niños. Gracias a esto decidió centrarse en promover el romance heterosexual como parte de las moralejas de sus historias. Disney creó protagonistas con los que nos identificamos y villanos con ciertas características que aprendemos a despreciar y a sentir ajenas a nosotros. Y siguiendo la tradición cinematográfica de los Estados Unidos, empezó a crear villanos estereotípicamente queer para poder recibir el sello de aprobación por el código de producción. Pero una vez terminó este código, mantuvo mucho de estos estereotipos en pie. Los villanos queer de Disney van desde las mujeres súper angulares y malvadas de los años 30 y 50 hasta los villanos camp de los 90. Yo pienso que Disney no hizo a estos villanos queer a propósito. Creo que al intentar resaltar ciertos atributos de sus protagonistas, hicieron que los antagonistas tuvieran actitudes que se pueden leer usualmente como homosexuales. Y no hay ningún problema en tener personajes LGTBIQ+ en Disney. Deberían haber muchos más. Y no deberían ser todos villanos o chistes de hombres amanerados. Pero, ¿por qué debería importarnos? Yo soy una fan de Disney.
Veo todas sus películas y creo que me sé todas sus canciones. Y de tanto ver estas películas, aprendí algunas cosas. Aprendí a seguir mis sueños, a que ser amable te puede llevar muy lejos y que no está tan mal ser un poco diferente. Pero también aprendí cosas que no están tan chéveres, como que de la nada va a llegar el hombre perfecto y que con solo mirarnos nos vamos a enamorar y vivir felices para siempre. Las películas más famosas de Disney están basadas en cuentos de hadas, que son historias que están diseñadas para enseñarnos desde muy pequeños qué está bien y qué está mal. Al tener varios villanos que se comportan de una misma forma, Disney nos refuerza que este comportamiento está mal. Yo creo que es muy hermoso que la comunidad queer se haya apropiado de estos villanos, porque son los personajes con los que más se identifican. Pero creo que podría ser mucho más bello ver personajes queer, o que se pueden leer como queer, en todos los roles, siendo protagonistas, mentores, amigos chistosos y también algunos villanos. Yo tuve la fortuna de poder identificarme con las heroínas de estas historias. Yo quería algo más que esta vida provincial y aventuras que al mundo asombren. Pero no todo el mundo tiene esta fortuna. Muchas personas crecieron con estas historias y entendieron inconscientemente que si eres súper teatral y eres hombre, está mal, porque eso es de villanos. Y los villanos terminan castigados o muertos. Tengo esperanza de que podamos ver tantas clases de héroes, heroínas y villanos como colores en el arco iris. Y la forma de llegar aquí es abriéndole las puertas a diferentes creadores que puedan traer sus puntos de vista a las nuevas películas de Disney. Y que no todos los grupos de creación se vean así. Y por favor, véanse el corto Out de Pixar, porque es momento que el entretenimiento audiovisual para niños salga del closet. Fracaso absoluto. Mentira. Ta na 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 na.